Hola, ¿qué tal? Que el Señor los bendiga. Sean bienvenidos una vez más a Una Buena Plática, el lugar donde creemos que todos tienen algo que decir. El día de hoy es un episodio muy especial y es algo que queremos comenzar a hacer de vez en cuando, hablarles un poco acerca de diversos temas. Y qué mejor compañía y qué mejor amiga, compañera que mi esposa, que quiero que le den la bienvenida. Está debutando. Digo, no que seamos ya eternos aquí en los videos, pero le damos la bienvenida a mi esposa, Olivia. Hola, pues un poco nerviosa. Creo que quienes me conocen de cerca saben que no soy mucho de ni de público, ni de cámaras, ni nada de eso, pero pues lo hacemos porque queremos expresar cuál Ujú. es la idea y el propósito que hay en nuestras vidas. Entonces, pues nada, venciendo los miedos, nervios y todo, pero con tal de que alguien pueda ser bendecido. Yo siempre digo que tú eres como el cerebro detrás de todo lo que hacemos y a veces nos toca, bueno, no que nos toque, tú nos pones como, como ese cuerpo, esos brazos que hacen todo, pero siempre tú estás detrás de todo eso, así que me da gusto que podamos hacer esto juntos. Dios conoce, como bien decías, nuestro corazón, lo que queremos hacer y ahorita vamos a estar hablando un poco sobre eso. Pero queremos, antes de comenzar esta serie de videos, eh, hablar un poco acerca de nosotros, ¿verdad? Y creo que la idea es expresar esto para que se den cuenta y para que tomen en cuenta que creo que a lo mejor, bueno, nosotros estamos funcionando actualmente como pastores de jóvenes en una iglesia. Y creo que hay muchas cosas de las cuales como podemos aprender, que nos ha tocado vivir en la experiencia del ministerio. Y queremos como presentarles realmente quiénes somos para que no piensen que lo hagamos como con el corazón de que, ay, pues somos los expertos o somos No. todos en el tema. No, somos personas comunes y corrientes. Por ahí dice un dicho, más corrientes Qué comunes. que comunes, pero sin embargo tratamos de hacer este trabajo con nuestros recursos, con lo más que podamos. Y queremos como poco a poco compartir un poco de esas experiencias, ¿no? Ahorita vamos a comenzar a hablar sobre de dónde venimos, cómo fue nuestro llamado, cómo nos ha tocado también experimentar un poco toda esta cuestión del ministerio. Y pues bueno, es parte de lo que queremos platicar. Bueno, y también queremos como expresar dentro de la plática el por qué, como tú lo estás haciendo, ¿no? El por qué estamos haciendo todo esto, Ujú. ¿no? Desde, pues, el ministerio, servir a Dios, desde grabar esto, ¿no? Que ya era una idea a lo mejor en el aire desde hace varios Sí, meses, tal vez, sí, sí, sí. pero llegó creo que esa, pues no sé si decir inspiración o determinación, ¿no? Que un día dijimos ya, vamos a hacerlo con lo que tenemos y con lo que sabemos hacer, pero eh, creo que, am, repito, que quienes nos conocen de cerca o para quienes saben nuestra forma de pensar o saben leer nuestro corazón, no nos dejarán mentir en que no somos un ministerio ah, de que buscamos fama o que Ujú. buscamos reconocimiento o aplausos o ese tipo de cosas, ¿verdad? Que si llegan está bien, ¿no? O sea, qué bueno, pero no es nuestro enfoque, ¿no? Y menos con una plataforma así. Hace poco yo hablaba con una de nuestras jóvenes de la iglesia y Sí, le decía, más que una plataforma para nosotros, para nuestro ministerio, creo que es una plataforma para ellos, claro. ¿no? Porque, bueno, dentro de, aunque prometí no hablar mucho de nuestro ministerio, pero dentro de lo que hacemos con los jóvenes, hemos aprendido a verlos de parte de Dios como ese futuro, ¿no? Que Él ya tiene Ujú. para ellos. Entonces, creyendo en que de nuestra iglesia van a haber predicadores, van a haber maestros, va a haber gente, ¿verdad?, que sirva en el ministerio. Entonces es que hicimos este canal o esta Sí, plataforma pues para ellos, ¿no? Para que también los conozcan. Y algo que determinó en mi corazón y que creo que una tarde que literal llegué
del trabajo te dije, ya, vamos a hacerlo con lo que Sí. sea, fue que escuché una frase y de hecho la dijo Areli, tu prima. Yo sé que ella lo dijo en otro contexto de plática y de conversación, pero ella dijo, hay que vernos y hay que dejarles saber a los demás que somos alcanzables, ¿no? Ujú. Ella lo decía en cuestión de la vestimenta, ¿no? Sí, Ella sí, también sí. es pastora de jóvenes junto con su esposo Josías, y ella decía que su manera de vestir era muy... Juvenil, sí, muy muy... juvenil porque quería conectar con sus jóvenes, Sí. ¿no? Y entonces eso me dio vuelta en la cabeza y dije, ¿por qué no hacer esto, no? ¿Por qué no decir que somos, como tú lo dijiste, personas comunes y corrientes, que la única posible diferencia, y digo posible porque todos también lo pueden hacer, es que hemos obedecido esa voz de Dios, ¿no? Sí. Y que por más descabelladas que sean las decisiones, pues la única diferencia ha sido que hemos obedecido, ¿no? Y que Sí. nos hemos atrevido a creerle. Sí, creo que... sé que en estos tiempos los pastores de jóvenes ya viven cosas que a lo mejor generaciones anteriores no les tocó vivir, ¿no? Y sé que y las generaciones que vengan después de nosotros de este ministerio de jóvenes les va a tocar vivir cosas peores, ¿no? Uh-huh. Pero creo que igual prometimos no adelantar tanto como Ya de lo sé. que estamos haciendo, pero es necesario mencionarlo. Por ejemplo, nos ha tocado vivir, bueno, ya hemos escuchado algunos, ¿verdad? Sí, Por de ejemplo, nuestros Kevin, Aleida, muchachos. Yael, va llegando a nuestra iglesia, pero los primeros son jóvenes que a lo mejor son testimonios que en algún otro momento se hubieran quedado en el aire o que se hubieran enterado, Sí. a lo mejor los que estamos alrededor de ellos, Uh-huh. pero que creemos son historias que son necesarias contarlas, ¿no? Por ahí Sí. tenemos algunos otros que pronto vendrán que... Uh-huh. A lo mejor si alguien lo escucha, pues son cosas fuertes, pero que consideramos son cosas necesarias, ¿no? Sobre todo para estas generaciones que estamos viviendo y estos tiempos Sí. que estamos viviendo, son temas muy necesarios. Ahora, también entender que nuestro enfoque, y como bien lo decías, es una plataforma más para ellos, ¿no? O sea, Ujú. nuestra idea Sí. es que las personas, que ustedes escuchen lo que Dios hace, ¿verdad? No, creo que a veces está el estereotipo de que necesitamos el gran testimonio de, pues yo maté tanta gente y Sí. se me apareció un ángel del cielo. Híjole, a lo mejor no nos ha tocado estar de ese lado o escuchar esos testimonios, Ujú. pero sí nos ha tocado ver las vidas de jóvenes que a lo mejor estaban destrozados por la calle de amargura, como decimos. Sí, o sin sentido. Sí, o sin simplemente. sentido, y Dios ha hecho algo en sus vidas, ¿no? Entonces, Ujú. eso lo contamos a manera de testimonio y contar que Dios sigue obrando, ¿no? Que Dios se fija en los pequeños detalles, que Dios está ahí en esos lugares que a lo mejor no son tan reconocidos o no son tan vistos, pero que Dios está ahí en esos lugares. Ujú. Pero, para comenzar, queremos iniciar contándoles un poco acerca de nosotros. Yo voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Mi esposa va Sí, a tú continuar. Pero estamos casados, Ujú. llevamos ya 3 años de matrimonio. Gracias a Dios que no batallé tanto con la fecha porque Sí, muy inteligente tu caso. sí, nos casamos un diciembre 29. Entonces pues ya, nada más ahí vamos contando cada diciembre y lo que va del año pues son los meses que llevamos. Entonces llevamos Ya 3 sé. años con 6 meses a la actualidad. Ujú. Tenemos, Dios nos ha dado la bendición aún de ser padres, pero tenemos 2 perros, Ya sé. una gata y actualmente, y lo aclaramos y lo comento por si se llega a escuchar en el video, tenemos 8 cachorros. Entonces en Oh, total ya tenemos un zoológico aquí. Entonces si por ahí se llega a escapar algún ruidito de algún animal, Discúlpenos. pues es por eso. Pero eso es nuestra actualidad. Estamos trabajando como pastores de jóvenes en una iglesia. Ujú. Llevamos lo que llevamos de casados, trabajando ahí o sirviendo en ese lugar. Y pues bueno, ha sido una bendición desde el conocer estas historias que luego les contaremos. Eso es como la actualidad un poco de lo que ¿En hemos dónde hecho, ¿no? estamos Ujú. ahora, no? Ujú. Y bueno, no sé si quieres contar en tu caso. Creo que es necesario contar, por ejemplo, en dónde nos conocimos. Nos conocimos en el Ujú. Instituto Bíblico MacDill. Por ahí contamos un poco en el episodio Con Sari. pasado con Sari. Esa etapa que vivimos varias personas. Sí. Es un instituto que es con la modalidad de internado, ¿verdad? Ujú.
personas de diferentes lugares del país. Llegamos ahí, nos internamos durante 3 años. Por ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, platicamos, salimos. Y enos aquí. Y enos aquí, ¿verdad? Nos casamos. Quiero que me cuente, bueno, yo ya me sé la historia, ¿verdad? Pero para las personas que nos escuchan, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo fue ese momento en el que Dios te habló? Bueno, pues creo que como lo han expresado, perdón, nuestros jóvenes o los que han pasado por aquí, siempre hay un parteaguas, ¿no? En nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Siempre hay algo que marca como o hay un punto de partida, esa Y, ¿no? En tu vida donde pues tienes que tomar una decisión y al final de cuentas eso es lo que marca el resto de tu vida, ¿no? Entonces, en mi caso, igual, ya sé que vamos a los casos como pasados, ¿no? Que se han grabado en esta plataforma, pero también fui una niña de iglesia. No, a diferencia, ¿verdad?, de otras personas que han pasado por acá, no toda mi familia es como cristiana, ¿verdad? Ni nada por el estilo, pero desde niña, gracias a mi abuela, gracias a mis tíos y a mi mamá, pues siempre estuve en la iglesia desde muy, muy pequeña, ¿verdad? Pero digo todo esto como porque está detrás del llamado, ¿no? Detrás de lo que ahora Dios está haciendo. Creo que desde chica siempre fui una niña muy retraída, muy pues insegura, muy penosa, creo que esa es la palabra. La palabra correcta. Ajá, la palabra que me describe a la perfección, o bueno, en la niñez. Y desde chica o desde niña siempre recuerdo que fui muy, ¿cómo decirlo? Para que no se escuche tan místico, pero pues creo que no hay otra descripción, ¿no? Muy como atormentada o... Pues sí, agobiada, ataviada. Sí, como con cuestiones espirituales o algo así por el estilo, porque recuerdo que de niña, para empezar, yo le tenía un miedo terrible a la noche y no tanto por la oscuridad, porque cualquiera que me esté escuchando va a decir, ay, Olivia, pues yo también le tenía miedo a la oscuridad, pero en mi caso era específicamente la noche, o sea, como que la hora de dormir y esas cosas era la peor parte del día, porque siempre había pesadillas, siempre había como que esta opresión, ¿no? Creo. Sí. Pues no sé si decirlo de parte del enemigo o tal vez sí, porque como lo dije, fue una niña emocionalmente muy vulnerable. Entonces, como que por ahí siempre fue todas estas pesadillas se sumaban como a la inseguridad que ya tenía. Entonces me volvía una niña mucho más, que se creía mucho más incapaz, por así decirlo, ¿no? Entonces resulta que a mis 9 años, me acuerdo que estábamos en creo que fue en Guadalajara, que hicieron de estos nacionales de jóvenes de Asambleas de Dios en México. Entonces me acuerdo que en ese entonces, discúlpame tía si me estás escuchando, pero cuando mi tía era joven en ese tiempo, ya la regué. Pues mi mamá, ¿verdad?, acompañó a mi tía y al grupo de jóvenes de la iglesia de ese tiempo. Entonces ahí, pues creo que fue en el segundo o tercer día que a mí me da como que uno de estos ataques en la noche, es decir, una pesadilla, pero recuerdo que por más que mi mamá me hablaba y todo, yo me acuerdo mucho que abría los ojos y seguía viendo mugrero y medio, ¿no? En cuestión de la pesadilla. Entonces, resulta que estábamos como que en un cuarto con varios, y de hecho varios creo que eran de Instituto Bíblico, parece que coincidió en unas vacaciones igual de MacDiel, porque mi tía estudió en MacDiel. Entonces estaban ahí otros amigos de mi tía, amigas, perdón, en el mismo cuarto durmiendo. Entonces a mí me da como que este tipo de ataque en la noche, me despierto gritando, obviamente pues todas se despiertan y ya sabes, ¿no? Pues están en el instituto, entonces pensaron, no, pues la niña está como que ya se le metió el diablo, una cosa así, ¿no? Y no, ya después mi mamá les explicó como que no, pues que siempre le pasa, cosas así, ¿no? Entonces ese día fue como que empezó Dios como que a dejar esa ventanita abierta como para que yo empezara a ver lo que
por lo que venía después, Claro. ¿no? O hacia donde él me estaba dirigiendo. Entonces, me acuerdo que después de ahí, una de las compañeras de mi tía va de vacaciones a Tulancingo. Yo soy de Tulancingo, Hidalgo. Entonces va ahí y me acuerdo mucho que ella se estuvo como creo que en vacaciones de verano, vacaciones largas, creo que Sí, nos las daban vacaciones 3 meses, ¿no? Una Sí, cosa casi. así. Entonces ella va, se despide y creo que salió muy temprano y yo estaba dormida, pues obviamente no me desperté a tiempo para despedirme de ella. Se llama Beatriz, por cierto. Creo que ella todavía está en Matamoros sirviendo, pero ella me dejó una nota de un versículo. Ujú. Y el versículo decía, levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ujú. Entonces era una niña de 9 años, pero de alguna forma o de alguna manera creo que esas palabras Retumbaron en sí, tu como que corazón. traspasaron, ¿no? O Sí. sea, fue como que, ¿qué? O sea, siempre he dicho que una de las peores etapas como mías ha sido como la niñez, ¿no? Ujú. Porque pues siempre fue muy sombría, algo, como le decías, sola y atormentada, ¿no? Por muchas cosas. Entonces, creo que cuando ella deja esa nota que decía, levántate y resplandece porque la gloria o porque la luz de Dios ha brillado sobre ti, no sé, como que algo causó, ¿no? Y ese versículo más adelante, años después, llega otra vez a mi vida, pero pues ahora con el llamado del ministerio, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento mucho más largo de lo que ya se está haciendo, Luego lo contaremos más a detalle. ya sé, pues pasa el tiempo, Dios empieza como que a librarme de esas pesadillas nocturnas, de esas cosas, empieza como que a traer libertad, a traer seguridad dentro de mi testimonio personal es que yo he aceptado a Dios, a Jesús, no solamente como pues nuestro Señor, nuestro Salvador, sino como un Padre, ¿no? Sí. Personal. Entonces creo que específicamente eso, el aceptarlo como un padre, eso fue lo que hizo la diferencia en mi vida, ¿no? Porque empezó como que a irse, a desvanecerse esta inseguridad, esa incapacidad, ¿no? Que sentía. Entonces, para cuando yo cumplo como no sé si 15 o 16 años, parece que 16 años. Me acuerdo mucho que estaba en la iglesia donde pues crecí en Tulancingo con los pastores Noé y Ruth y estábamos en un servicio normal y se acerca una de mis tías, pues ya saben, ¿no? La tía que siempre busca a Dios y que siempre es usada por Dios y vaya, o sea, yo a ella le debo bastante, ¿no? Porque se atrevió en muchas temporadas de mi vida en hablarme de parte de Dios. Entonces, ella, me acuerdo que estábamos en el servicio de domingo y ella se acerca y me dice, pues así dice el Señor, que este va a ser un año de decisiones, ¿no? Un año donde tú vas a tener que determinar si le das como el lugar por completo en tu vida o si dejas pasar como... Sí. La oportunidad de Dios, ¿no? Entonces yo ahí pues obviamente ya me había entregado a Dios, ya había creído en Jesucristo, ya me había bautizado, de hecho me bauticé creo que muy chica, pero yo siempre he dicho que Dios me cautivó desde niña, ¿no? O sea, literal desde niña. Entonces, justo a mis 16 años en un campamento, de esos famosos campamentos que se hacían como anualmente en las iglesias de asambleas en México. ¿No? Sí, en los distritos, pues un tiempo de ministración. Yo no tengo como que ese testimonio de llamamiento que vino un pastor y me dijo, así dice Dios y una cosa así. Te así. seleccionó entre la multitud. Ajá, que me pasó desde atrás y una luz me iluminó. No, nada de eso. Nunca viví algo así. Pero hace poco se lo decía a Carlos, tu hermano, le decía, no hay nada más valioso que el Dios que conoces en secreto en público te hable, ¿no? Sí. Y que sepan que eres tú y él, ¿no? Uh-huh. Lo digo por lo siguiente, porque en ese campamento, para ese entonces, pues no era la chica más espiritual ni nada, pero sí buscaba bastante a Dios y me había, debido a lo que te decía de mi niñez, de vivir como que esta temporada de mi niñez muy aprisionada por este tipo de cuestiones,
como pesadillas y esas cosas, me hice muy apegada a la lectura de la Biblia, a la oración. Sí, se convirtió como en tu refugio, ¿no? Sí, por completo, por completo. Entonces, siempre tenía la costumbre de leer la Biblia con mi mamá, nos aprendíamos versículos, lo que sea, orábamos juntas de chiquita, ¿verdad? Ya de grande, pues me gustaba mucho escribir, Sí. como... No sabía nada de homilética, te apuesto que si leemos lo que escribía en ese tiempo, pues alguna herejía dije tal vez, ¿no? No, no es cierto. Pero escribía cosas, ¿no? Escribía versículos y puedo decirte que en mis tiempos devocionales llegaron versículos que, como te decía, era como esa ventanita que se iba abriendo, que Dios me dejaba ver como un poquito de lo que iba a venir, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese campamento, pues el Señor me llama. Pero el tipo que estaba predicando, perdón, el pastor que estaba predicando, empieza como que a citar todos esos versículos que me habían marcado en mis tiempos de intimidad, o sea, en mis tiempos de devocional. Uh-huh. Entonces yo dije, wow, este eres tú, o sea, por eso te decía que era algo como impresionante porque, nadie, no se bajó como entre los 1,000 jóvenes que estábamos ahí y puso su mano sobre mí ni nada, pero sí fue como que, wow, o sea, eres tú, ¿no? Es como dices de que ahí comprobaste que era entre Dios y tú, ¿no? O sea, porque viste reflejado esa comunión que tú tienes con Dios. Sí. Se vio reflejado en eso, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, yo siempre era de las chicas que siempre andaba buscando como que va a haber un campamento, yo voy, ¿no? Porque tenía esa hambre siempre de algo más y algo más y algo más. Ay, perdón, acabamos de comer. Entonces, siempre que iba a un campamento, alguna cuestión así, Dios simbraba mi corazón tan fuerte y mi deseo siempre era como, Señor, yo te quiero dar mi vida, ¿no? Y para las chicas o los jóvenes que les he contado mi testimonio de llamamiento, siempre les he contado que siempre soñé mi vida desde 8, 9, 10 años, yo creo, no estando en mi ciudad y estando haciendo algo diferente. Siempre Dios permitió en mí ese sueño, uh-huh. ¿no? Como de yo no quiero ser la típica, y perdón, o sea, digo, quien lo quiere así está perfecto, ¿no? Pero en mi caso nunca fue así, ¿no? Sí. Yo siempre dije, no quiero ser la típica joven que estudia una carrera X y que trabaja 8 o 9 horas al día y que no hace nada más con su vida, ¿no? Sí. O sea, yo siempre como que tuve esa hambre y esa sed de no, yo sí quiero explotar mi vida de otra manera, ¿no? Y bueno, eso tuvo sentido cuando Dios me llamó, ¿no? Sí. Entonces, porque yo ahí supe, ¿sabes qué? Pues yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Yo quiero darte mi vida por completo. Entonces, creo que la manera en la que Dios me llamó fue eso, o sea, usando esos versículos que me marcaron en mi intimidad, que de repente en lugares públicos, en medio de un congreso, en medio de un campamento, una conferencia, daban esos versículos y yo sabía que era Dios como que... Dios hablando directamente. Ajá, directamente. Entonces, pues obviamente se da ese sentimiento. A mis 16 años a mí se me ocurre decir, pues me quiero ir a MacDiel, ¿no? Porque pues tengo una tía que estudió en MacDiel, escuché todas esas historias de provisión, de sanidad, ya sabes todo lo que pasa en MacDiel, ¿no? Y yo decía, yo quiero conocer a Dios de esa manera, ¿no? Sí. Y me acuerdo tener el anhelo como ahí siempre, ¿no? En el corazón. Y a los 16 años, pues voy con mis pastores y yo toda emocionada dije, pues ya acabé la prepa. La prepa. Doña señorita Olivia preparada, que se quería comer el mundo en un bocado. Dije, no, ya, o sea, con la prepa yo me voy y me vale, ¿no? No, pues llego con la pastora o con los pastores y mi pastora literal me dice, no, tú no te vas a ir. Y dije, ¿cómo no? O sea, si se acaba de ir una chava hace un año, hace meses, ¿y por qué yo no? Y me acuerdo que ella me sentó y me dijo, no. Dijo, esto a lo mejor te parece moda o algo así, dijo, pero necesitamos saber si tu llamado es genuino. Es genuino, es real, ¿no? Yo dije, ¿cómo? O sea, en el momento fue un balde de agua fría. Sí, porque tú venías como apasionada con toda la intención de entregar tu vida a Dios, ¿no? Porque es una gran decisión. Ajá, sí, por completo. Y pues me dicen no, ¿verdad? Y para colmo, para quienes están en México, ¿verdad? Y saben el sistema de educación, pues creo que en mayo hacen todas las aperturas de universidad y tienes que hacer examen y tienes que aplicar. ¿Y tú no habías hecho nada? No, porque pues la niña se iba a ir a MacDiel y ahí pues viva México. Nadie necesitaba un examen de admisión. Yo dije, pues me voy y ya, ¿no? Uh-huh.
Y no, la pastora me dice, tú vas a estudiar una carrera porque eres la hija única de tu mamá, tú tienes que darle un motivo de orgullo, sí, de honra a tus papás, a tu mamá. Entonces me dijo, vas a estudiar una carrera. Para ese tiempo, yo conozco a mi papá hasta los 15 años, ¿verdad? Yo no viví con él. Mis papás se separaron desde que yo tenía 2 años, entonces no lo conocía. Lo conozco a mis 15 años y a mis 16 Dios me llama. Entonces, básicamente nomás lo vi como... No, miento. A los 15 años solamente fue por teléfono. Pero ya hasta como a los 18, 19 fue que lo conocí. Pero bueno, el chiste es que la pastora me dice, ¿sabes qué? Vas a estudiar una carrera. Y pues yo dije, ¿cómo? Si no... Honestamente, yo en ese tiempo mi mamá no tenía para sustentarme una carrera, y menos en una escuela privada, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ya. No voy a hacer nada. Dije, pues voy a esperar un año mínimo a servir en la iglesia. Y al otro año, pues me voy a MacDiel. Y me acuerdo que la pastora dijo, así firmemente como es ella, dijo, si es Dios, si es la voluntad de Dios, vas a encontrar una carrera y es más, Dios te va a pagar esa carrera. Sí. Y yo dije, en ese momento que yo estaba con el no ahí en la cara, yo dije, nah, por favor. Sinceramente lo dudé y dije, nah, pues nah, en la vida va a suceder, ¿no? Y como te comentaba, a mis 15 años empecé a tener contacto con mi papá. Le digo a mi papá, ¿sabes qué? Se me pasaron todas las oportunidades de hacer un examen de admisión en una escuela pública, en una universidad pública. Y él me dijo, como no, pues busca una universidad, la que sea, yo te voy a pagar la carrera. Y yo, ¿qué? O sea, para mí fue motivo de emoción, pero también fue como, entonces... No me voy a ir a MacDiel. Sí, pues entrar a la universidad es comprometerte, ¿qué? ¿3 años? Sí. No, yo busqué la carrera más corta, que eran 2 años, 4 meses, pero nunca tuve vacaciones, o sea, era de que cuatrimestres, eran 4 meses, una semana de vacaciones, si reprobabas, una semana de extraordinarios y a la otra semana entrabas. Entonces nunca tuve vacaciones en 2 años, 4 meses, pero justo cuando yo entro, cambian la modalidad y en lugar de 2 años, 4 meses, eran 3 años. Entonces me tuve que comprometer 3 años, pero Dios me procesó horrible y bien en esos 3 años. Dios me hizo anhelar estar en el instituto, como no tienes una idea. Y más que estar en el lugar, yo creo que Dios me hizo... Yo sabía que no pertenecía ahí, o sea, no me llenaba estar en la escuela. Yo decidí, esto es algo muy extraño, yo sé que quienes me van a escuchar van a decir, ay, Olivia. Pero yo decidí honrar a Dios con mis calificaciones, por más raro que les parezca, creo que ya te lo he contado a ti. Yo tan en serio me tomé que Dios me estaba pagando esa carrera y que me estaba como dando esa oportunidad, que yo dije, no, yo no tengo nada más que darte por ahora, no tengo otra forma que servirte más que con mis calificaciones, ¿no? Entonces yo me propuse sacar 100, sacar excelencia, no faltar ni una tarea en los exámenes, por más increíble que te parezca. No copiaba, yo decía no, dije, si me voy a sacar un 5, es mi 5, ¿no? Si me voy a sacar un 100, es mi 100. Pero bueno, así empezó, como Dios me llama de esa manera, Dios me prepara. Yo siempre he dicho, Dios me obligó a estudiar una carrera que me enamoré de esa carrera. Yo estudié Ciencias de la Educación, en corto, maestra, ¿verdad? Pero a diferencia de una escuela pública en México que estudian la normal superior para maestros, en mi caso las ciencias de la educación sí, nos capacitan para dar clases, pero con la diferencia que puedo dar clases desde primaria, secundaria, prepa, y si estudio una especialidad puedo dar en universidad. ¿Verdad? Entonces me enamoré de esa carrera Dios me moldeó ahí porque yo no hablaba en público, ya sé que ahorita no me callo, pero me daba un chorro de pena, entonces ahí como que Dios desde ahí empezó a pulirme en el ministerio. Pero bueno, ya dije mucho yo, entonces tú, ¿cómo o de dónde Dios te sacudió para decir, ahora eres mío, ahora quiero tu tiempo, ahora quiero tus años? Híjole, yo siempre he contado y siempre he dicho que... Y fíjate, ahora que lo estoy viendo, digo, ya lo hemos visto y lo hemos comprobado, pero queriendo que no venimos de contextos muy diferentes, ¿no? O sí. muy sí, variables. Polos opuestos, sí. ¿no? Por ejemplo, yo, pues igual crecí toda mi vida en la iglesia, mis papás son pastores, hasta la fecha ya llevan que 26 años de pastorado. Sí. 25, 26. Toda una vida, al menos yo en la iglesia.
Y creo que lo he mencionado en otros episodios que, pues quieras que no te acostumbras a la iglesia, ¿no? Te digo, Sí. igual como congregante a lo mejor es un poco Sí, pero más... en tu caso era como al 100, Sí, pues yo ¿no? literal vivía en la iglesia. Entonces Sí, era... a la 10ª potencia. Sí, o sea, era todo el tiempo literalmente en la iglesia. Y ahora, no me quejo, lo he dicho igual, para mí es una bendición, para mí Sí. fue algo grandioso el crecer en la iglesia, ver el ejemplo de mis papás, porque no solamente eran mis papás, sino que eran mis pastores. Claro. Fue un crecimiento bien, bien padre. Yo, en mi caso, la cuestión de mi llamado, creo yo que fue algo extraño porque no sé si por ser hijo de pastor o no sé si porque era lo que todos esperaban que pasara, pero me acuerdo que desde muy niño los predicadores que llegaban a la iglesia era A como ti que... sí te pasaba. Sí, llegaban A mí me y... brincaban, déjame Sí. te digo. Conmigo no. Llegaban y daban palabra de que no, Sí. pues Dios te va a usar en esto, el otro. Y ojo, no digo que nada más fuera por eso, porque Claro. tocaba lugares donde nadie nos conocía y como quiera me daban palabra. Ajá. Entonces yo crecí como sabiendo lo que Dios quería de mí. Y todo el tiempo lo supe, todo el tiempo supe, bueno, pues Dios va a hacer, Dios quiere hacer algo, no sé qué es, pero Dios quiere hacer algo. Sí, sí. Me empezó a llamar mucho la atención la música desde la secundaria, empecé con el bajo. De hecho, el bajo que sale en la toma en la tuya Bueno, yo lo estoy fue mi topando. primer bajo, ya tiene muchos años. Ese fue como mi primer acercamiento al ministerio, por así decirlo. Okay. Tocando el instrumento, el grupo de alabanza. Me gustó mucho cantar también. Una vez me dijiste, ¿no? Que tu sueño frustrado o sea, como iniciando la música era batería, ¿no? Ah, sí, Una bueno, cosa así. toco la batería un poco ahorita, pero nunca fue como mi fuerte. Entonces, Okay. siempre fue mi sueño frustrado, la batería. Pero bueno, la verdad no me pesa tanto. Empecé como a aprender un poco de los demás instrumentos. Ajá. Entonces, ese fue mi primer acercamiento con el ministerio, ¿no? El grupo de alabanza. Tanto así me llamó la atención la música que entré a estudiar después de la secundaria. Yo, en vez de agarrar una preparatoria, entré a la universidad. Era ahí en la universidad donde yo estuve estudiando, que era la UAT, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ahí tú tuvieras un doctorado, tuvieras una ingeniería, tuvieras una licenciatura, tenías que pasar un bachillerato ahí en música, porque te daban las bases de todas las demás. Sí, o sea, era solo como la aplicaba introducción en el aspecto de la música. Sí, era como por así decirlo, la introducción a la cuestión de la música, ¿verdad? Habían ciertas materias de tronco común que los que ya traían una carrera, pues obviamente la revalidaban, pero todos tenían que entrar. Por hacerlo. Ajá, tenían que hacer ese bachillerato. En ese entonces, creo que ahorita ya cambió un poco la modalidad, pero en ese entonces sí me tocó ser compañero. ¿A qué edad sales de la secundaria? ¿Los 16? 16. Yo tenía 16 y tenía compañeros de 20 y tantos que ya tenían una carrera, que ya tenían una ingeniería. Entonces era algo complicado. Yo siempre he dicho que fue como meterme a un microondas y crecer de volada porque pues no me tocó, entre comillas, esa etapa de la prepa, ¿no? Ajá. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estoy ahí estudiando. Ya conté unos detallitos en los episodios pasados. Sí, con Yael, me parece. Sí, ¿no? con Yael creo que conté un poco de cómo cuál fue el momento en el que Dios como me hizo reaccionar. Lo cuento rápido, fue pues en la música. Creo que los músicos que me escuchen de iglesia no me van a dejar mentir, pero no hay como tal una forma de vivir para el músico cristiano. Y eso es algo que lo digo lamentablemente, pero digo, hay grupos que son cristianos y que trabajan en eventos, cuestiones así, pero como tal... Sí, pero no es nada sustentable ni seguro, ¿no? Tal vez. Y aparte pues son contados los grupos, ¿no? O sea, no es como que tú puedes decir, bueno, pues voy a estudiar música y soy cristiano y sé que voy a tener buen trabajo. ¿No? Sí, me está esperando Hillsong, algo así, ¿no? Lamentablemente no es así, ¿verdad? Muchos tengo amigos cristianos la que son músicos. La realidad del músico cristiano es eso. Y que tienen que, pues, trabajar en lo secular, como lo digo entre comillas, ¿verdad? Trabajan en lo secular, en eventos, en bares, cosas así. Y digo, yo respeto a mis amigos que lo hacen y es la manera en que llevan el sustento a su casa y es muy válido. Pero en mi caso, yo en lo personal, yo por más que me quise hacer a la idea de que eso era bueno,
no pude hacerlo. Ojo, conozco los argumentos y conozco los motivos y a ver, ahorita se me viene rápido a la mente uno. Es como decirle a un doctor cristiano que solamente atienda a pacientes cristianos, ¿verdad? Es como decirle a un, no sé. Sí, o sea, te sabías los argumentos del sí y del no. Sí, exacto. Ajá. O sea, sabía de que, por ejemplo, el no, pues era, no, pues es que tus manos están consagradas para Dios, ¿no? Sí, claro. Y solamente tienes que tocar en la iglesia y solamente... Pues sí, pero pues todo tiene sus... O sea, no es algo tan como fácil, ¿no? De contestar, sino que todo tiene sus y menos porqués. Tampoco en el inicio ni a esa edad, ¿no? Exacto. Y claro, menos a esa edad. Entonces, para no hacer el cuento tan largo, yo recuerdo mucho que pasaron dos cuestiones en mi vida. Y creo que uno de los principales problemas o motivantes para que yo siguiera a Dios o siguiera el llamado de parte de Dios, pasaron dos cuestiones. Lo primero, en la cuestión de la carrera, pasó algo bien curioso porque yo estaba a punto de terminar lo que era el bachillerato mío, ¿verdad? ¿En tu último semestre? Sí, mi último semestre. Y recuerdo que llegó la etapa de reinscripciones, de volverme a reinscribir. Y me acuerdo que no me pude reinscribir porque no teníamos dinero. La vida en el ministerio pastoral, pues es así, ¿no? O sea, a veces tienes, a veces no. Estábamos pasando una situación económica ahí en la familia. Complicada. Y no me podía inscribir. Y entonces fue como, no, pues no me agüité, ¿verdad? Fue como que decir, bueno, pues me espero un tiempo, un semestre y me vuelvo a ingresar, ¿no? Pero, para esto... A mí me pasó igual que a ti. Saliendo de la secundaria, yo me entró como que había escuchado las historias de MacDill, del instituto. Ah, sí. Y yo me acuerdo que yo o sea, cuando salí de la secundaria, yo me quería meter al instituto. Y mi mamá me dijo, no, pues estás muy chico, ¿no? O sea, no es todavía tiempo, ¿no? Entonces, pues entré a la escuela, ¿no? Pero me acuerdo que para cuando... Yo ya estaba resignado que no, pues no me voy a poder inscribir. Me acuerdo la mensualidad, perdón, no mensualidad, del semestre. Si no mal recuerdo, costaba 1,800 pesos el semestre. Sí. O sea, ahora que lo veo desde acá, pues estaba muy barato, ¿no? Pues pero sí, pues no teníamos, no teníamos todo. economía. Entonces, mi papá tenía un compañero que había sido de su generación, que era el prefecto, Miguel Huerta. Saludos al hermano Miguel. Al pre. Lo tenía en su Facebook y vio una publicación de mi papá donde se estaban como ingresando. Creo que acaban de abrir la modalidad de que unos entraban en agosto y otros en enero, si mal no recuerdo. Sí, algo así. Parece... Bueno, no parece. El año escolar en MacDill empieza en septiembre. Agosto, septiembre. Creo que la última de agosto. Sí, a lo sé. Pero... pues como creo que había pasado como una temporadita en que había pocos alumnos en MacDill, justo cuando entramos nosotros a primero, fue como que el grupo de 40 y tantos después de no sé cuántos años, como 5 años. Entonces yo creo que al ver esa respuesta dijeron, no, pues vamos a dejarlos entrar en enero. Y entonces creo que ahí fue donde tú entraste. Claro que al final tú te tuviste que regresar un cuatri, no, cuatri o semestre. Un tetra, ¿no? Sí, yo entré entonces en enero, me acuerdo. Bueno, entonces eso era algo no tan común. Ahora que escucho, yo no sabía eso, que era la primera vez que se admitía eso. Gracias a Dios. Entonces mi papá de la publicación me dice y yo, ok. Así se quedó, ¿no? Me acuerdo que fue algo bien curioso. Para esto pasó un proceso que ahorita voy a contar. Todo llegó a este punto. Para esto me acuerdo que yo le dije a mi papá, oye, ¿si me voy? Y sí, el llamado estaba desde niño, ¿verdad? O sea, yo ya sabía que Dios quería hacer algo. Entonces fue como, ¿y si me voy? Y dice, pues no sé. Y así se quedó. O sea, fue como una plática así de rápido. Detallitos. Me acuerdo que hasta inclusive yo estaba haciendo la cuestión del servicio militar. Acababa de ir y tenía que esperar a recibir algo. No me acuerdo cómo estaba el asunto. El chiste que... Sí, el famoso sorteo, ¿no? Para ver si te toca marchar. El sorteo para ver si marchaba o no. Me acuerdo que mi papá le escribe al hermano Miguel, le pregunta, oye, ¿cómo está eso de que están entrando? No, pues tal, si quieres te paso el número del director. Era el hermano pastor Arnoldo. Pasaron 5 o 10 minutos. Te marca. El pastor Arnoldo le llama a mi papá, oye, que tu hijo quiere entrar. No, hombre, que se venga. Me acuerdo que
cuento, no teníamos economía. Claro. No había podido pagar esa 1,800. 1,800. El boleto de autobús costaba 850, 900, Sí, es lo que andaba. Ajá. Me acuerdo que mi papá dijo, no, pues sí, nada más que, pues, yo creo que vamos a pensarlo. Sí, claro, una como manera no queriendo amable. decir, no, pues no tenemos para mandarlo. Me acuerdo que el pastor dijo, no, hombre, que se venga mañana, yo le pago el boleto de autobús. Hijos. No, pues ya, sí, ni cómo, ¿verdad? Y dijo, bueno, ok, nada más danos una semana. Yo iba a esperar lo del sorteo o algo así. Ajá. Y para no hacer el cuento largo, me fui, ¿verdad? Ese fue como el ingreso al instituto. Pasó algo anterior a esto. Nosotros como familia, lo cuento, ¿verdad? Hemos pasado momentos altos, momentos bajos. En el ministerio se vive eso, ¿no? Sí, muchos procesos. Muchos procesos. Uno de esos procesos más fuertes que hemos pasado como familia, y no quiero decir nombres, no creo que ya Dios sanó esa área. Sí, no es Dios, el afán. sí, no es la idea de sacarlo a la luz y hacerme el mártir, no. Pero fue parte de mi llamado, ¿verdad? Fue parte de lo que Dios hizo en mí. Yo por muchos años, siendo muy joven, comencé a dudar de Dios. Y no en el sentido de no creer que existiera, no en el sentido de creer que Dios no está, pero sí comencé a ver a Dios como una persona externa a nuestras vidas, ¿no? Claro. Comencé a ver a Dios como alguien lejano, como alguien que no se enrolla con nosotros o que no está al pendiente de nosotros. Sí, que no se involucraba en los problemas que estabas pasando, ¿no? El por qué fue, cuento rápido, nosotros pertenecíamos a una asociación muy grande en México. Uh-huh. Pasamos un proceso legal, una cuestión que ya ni siquiera es importante mencionarlo. Pero, por ejemplo, dentro de esas cosas que pasaron, yo me acuerdo que lo que más me marcó fue el conocer a estas personas que eran cercanos a nosotros, que los veíamos, que los tratábamos, sí. que eran considerados como amigos de la familia. Cercanos. Uh-huh. En ese proceso legal, pues ellos estaban del otro lado, ¿no? Entonces fue como que en un punto de mi vida ver cómo esas personas se pusieron en su contra. Se pusieron en contra a tal grado de incluso mis papás estuvieron a punto de estar en la cárcel. Wow. Por causa de ese proceso. Entonces, para un niño que está viviendo... Sí, para un adolescente fue demasiado. Fue como que yo no lo asocié con esas personas. Para mí fue Dios quien estaba haciendo todo eso, ¿no? Y al final de cuentas, digo, ellos sin saberlos, pues son el representante de Dios en la tierra, ¿no? Exacto. Bueno, creo que ahora ya viéndolas de este lado, pues lo veo de esa manera, ¿no? O sea, creo que a lo mejor por eso lo asocié de esa manera. Pero para mí fue... Dios no está haciendo nada, ¿verdad? Eso en mí causó muchos estragos, causó mucho Sí, como mucho una daño. herida que se fue infectando, ¿no? Exacto. Y comenzó primeramente contra Dios. Claro. Después se fue contra el pensar mal sobre esas personas, ¿no? O sea, yo sí de plano dije, ¿cómo es posible, una persona que es usada por Dios, que predica, no lo digo, no, pero el creo mal son. Que ahora entendemos, y creo que por nuestra propia experiencia o lo que hemos vivido, creo que ahora tenemos un poquito de madurez al pensar sobre eso y decir, bueno, o sea, sí estamos en el ministerio, no somos perfectos, ni ellos, y somos seres humanos, ¿no? Que nos equivocamos. Sí, no, claro. Tampoco es justificante. Hablo desde la perspectiva de un adolescente, ¿no? Sí, o sea, ahora entiendo todas las cuestiones. En el panorama de ese tiempo. Sí. Y claro, Dios hizo algo en eso y es parte de lo que voy a tratar. Uh-huh. Pero en ese momento fue eso, ¿no? Ese fue el pensamiento. Así estaba ese fue el corazón que yo tenía en ese momento. Sí. Pasaron varias cosas dentro de ese problema. Nosotros, gracias a Dios, el Señor nos ayudó. Uh-huh. Todo se resolvió en buenos términos. Uh-huh. Entro yo a la facultad, estoy estudiando en la facultad. Y a lo mejor ellos no lo saben y a lo mejor no sé si sabían esto, pero yo tuve unos amigos que ustedes saben quiénes son si les llega a tocar ver este video, que me empezaron a invitar a tocar eventos de esta asociación. Ajá. Para este punto, a lo mejor uno dice, pues es tocar en un evento, pues X, ¿no? O sea, no. Sí, pero para ti era... Uy. Para mí era estar con las personas que me causaron tanto daño durante tantos años. Sí. ¿no? Fui varias veces, conviví con estas personas, me volví como a relacionar otra vez con este ministerio. Y para no hacer el cuento largo,
Me acuerdo mucho en un campamento, nos tocó ministrar. Y me acuerdo que una vez, vuelvo a contar que ya habían pasado como muchas veces que personas se me acercaban y que el llamado y que no sé qué. Sí. Yo ya sabía eso. Pero me acuerdo que una ocasión muy especial fue una pastora. La pastora se llama Lupita Silva, ahí en Ciudad Madero. Ok. Me acuerdo que ella estaba predicando y en el tiempo de ministración se acerca a mí y se acerca conmigo y me dice al oído. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Y que nunca habías oído. Y que nunca había escuchado. Creo que eso fue lo diferente. Porque las personas que Dios usaba para llamarte siempre era como que... Sí. No el mismo enunciado, pero la misma idea. La misma idea, vez. sí. Ajá. Me acuerdo que lo que ella me dijo de diferente fue, Dios te quiere usar. En resumidas cuentas, de verdad me dijo muchos detalles, claro. muchas cosas que solamente Dios sabía. Pero algo que me dijo fue un deseo que yo tenía y una duda que yo tenía en mi corazón, que era, Dios no va a hacer contigo lo que hizo con tus papás, lo que hizo con tus abuelos, lo que hizo con tus tíos, sino que Dios quiere hacer algo diferente contigo. Y eso era una necesidad en mi corazón porque yo tenía en mente que todos me decían eso porque era el hijo del pastor, ¿no? Sí. Pero entender que realmente, o en ese momento fue entender que Dios me está diciendo que Dios me quiere usar porque, sí, es porque él había pensado algo especial. Exacto, para ti. en mí y no en mi familia. Para mí eso fue lo que le dio ese cambio a mi mente y a mi corazón, ¿no? Me acuerdo que yo le pedí a Dios que me sanara, que cambiara mi corazón, que cambiara mi mente. Pasaron varias cosas que ya después contaremos más detalles, pero en esos momentos yo fui sanado del corazón. Yo fui, a lo mejor para uno va a decir, ay, pues fue un evento, fue algo. Para mí fue un cambio en mi vida porque supe perdonar y supe sanar mi corazón con estas personas, ¿no? Y ahorita las admiro, las respeto, las aprecio bastante. Pero en ese adolescente, después en ese joven, fue ese proceso, ¿no? Sí. Tiempo después salgo de la facultad, me doy de baja porque sentí el llamado, entonces fui a MacDiel. A mi grande y fiel MacDiel. Al grande y fiel MacDiel. Y pues bueno, el resto es historia, ¿verdad? Eso es como la embarradita un poco de lo que nos ha tocado experimentar, nos ha tocado vivir. Ya después trataremos otras cosas que considero también muy importantes, pero este es como el inicio, ¿no? De lo que queremos que nos conozcan, queremos que sepan un poco acerca de nosotros. Y como decía al inicio, no es por darnos las de los grandes consejeros y los grandes expertos en el ministerio. No, en la vida. No, creo que al final de cuentas es correr el velo o la cortina y decir, estos somos, ¿no? Y así. Claro. Y somos transparentes y tratamos de ser lo más fieles y honestos a nosotros. Y pues esto fue en mi caso lo que a mí me tocó vivir. Pues bueno, esperamos que haya sido bendición para ustedes. Queremos hacer esto consecuentemente, hablar un poco de nosotros. Queremos hablar también sobre ciertos temas que también nos ha tocado vivir en el ministerio. Creo que son experiencias, ¿no? Sí, sobre todo experiencias, lo que nos ha tocado vivir desde lo que hemos contado aquí en el podcast. Hay muchas otras cosas que no hemos contado. Yo creo que eso sería interesante, ¿no? Contar como nuestra perspectiva del lado del proceso de los muchachos, claro. ¿no? Porque, por ejemplo, con Kevin, también está nuestro lado, nuestra manera de escribir la historia de Kevin, ¿no? Que para mí es un joven que admiro bastante, de Aleida, ¿no? Ya él pues tenemos poco de conocerlo, pero los chicos que hemos visto literal como, entre comillas, nacen en la iglesia, es decir, nacen en el evangelio, pues también sería interesante escuchar eso. Sí, claro, y esperamos que, y como tú decías al inicio, esto es no por otro motivo, no porque busquemos otra cosa, sino que esta sea una plataforma para nuestros jóvenes, ¿no? Y bueno, y de hecho, gran parte de ahí viene el eslogan, ¿no? O sea, queremos que todos tienen algo que decir. Sea un anciano, sea un joven, sea un niño. Ojalá que nos toque un día traer a un niño o a un... nuestro pastor tiene 83 años, tiene historias. Y claro que tiene mucho que decir. Muchísimo que contar. Entonces, estén expectantes, apóyennos también con sus likes, con sus comentarios, con sus suscripciones. De verdad que son de mucha bendición para
para nosotros. Así que esto fue todo. Les agradecemos por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.